De las actividades que congregan a la sociedad, tal vez la que ha variado menos su espíritu y color desde tiempos inmemoriales es la que se celebra en las plazas de mercado, porque las plazas de cualquier rincón de esta América son como el espeso olor que en ellas se mastica, amasijo sabroso y vital de lo mejor de este mestizaje. Tradición aborigen del trueque y el intercambio en tiempos de la conquista, el indio bajaba a la ciudad sus productos para atosigarla con sus sabores, nutrirla con sorprendentes novedades y colorearla con su presencia. Después, en la colonia, en las plazas, los indígenas recuperaban en parte su perdida individualidad y orgullo. Los españoles se aturdían con nuevas texturas y los criollos empezaban a valorar su tierra. Allí se formaron y reformaron recetas y pócimas hasta constituir nuestro bagaje culinario. En mañanas domingueras de plaza y canasto, el amor floreció entre los bultos de grano y los racimos de frutas. En un día de mercado se dio el grito de independencia. El viernes 20 de julio de 1810 era día de mercado y la plaza central del Virreinato de Santa Fe de Bogotá estaba llena de gente común en labores propias de compra y venta de bienes de primera necesidad. Pero de todo esto podemos hablar en presente, porque allí se siguen trayendo frutos innombrados, aún no catalogados de los más remotos rincones de nuestra geografía. Se sigue rediseñando el menú con nuevas y sorprendentes asociaciones de sabores que el azar junta, y sobre todo, se seguirá conspirando y amando como hace 100 o 200 años. Hoy la Corporación Memoria y Patrimonio presenta la historia de la Plaza de Mercado Central. El primer mercado público que tuvo Barrancabermeja funcionó en el terreno que hoy conocemos como Parque Bolívar. En febrero de 1922, aunque algunos aseguran que fue en 1928, el mercado fue trasladado al lugar que hoy ocupa el Parque Santander, donde permaneció hasta 1938, cuando se trasladó a una propiedad arrendada por el señor Pedro Serrano Macías y al cual se le dio el nombre de Pinchote. Mientras, el mercado de carnes fue trasladado al lote que se encuentra en la esquina que forman la carrera tercera con la calle séptima. Anteriormente el mercado existía donde hoy queda el Parque Santander. Ese fue el primer mercado público que hubo aquí en Barrancabermeja. Posteriormente ese mercado lo trasladaron a una parte donde creo que es el Café Crespo, creo que es. Ahí en esos alrededores quedaba el mercado público de la ciudad de Barrancabermeja. Eso era prácticamente al aire libre. Allí no existía locales ni nada de eso, sino todo al aire libre. Dentro de los 19 inmuebles del artículo 69 del POT, que están declarados bienes de interés cultural del municipio, uno de los inmuebles más representativos es el que estamos viendo aquí al fondo, que es la Plaza de Mercado Central. Esa Plaza de Mercado Central fue una iniciativa del municipio a finales de los años 30. Inicialmente la Plaza de Mercado estaba en donde queda ahora más o menos los monumentos que hay al frente de la puerta de entrada de Ecopetrol, donde está esa vía, la avenida del ferrocarril y eso, ahí al ladito quedaba la Plaza de Mercado en un tiempo. Durante años el Consejo reglamentó los derechos de plaza. Por ejemplo, en 1929 por cada metro cuadrado que se ocupara en la plaza de mercado con kioscos o toldos permanentes, que no eran propiedad del municipio, se debían pagar 3 centavos diarios de arrendamiento. Por la misma área ocupada, pero esta sí propiedad de la municipalidad, se pagaban 6 centavos diarios. Los kioscos o toldos no permanentes, es decir, los que diariamente se retiraban antes de las 6 de la tarde, no pagaban derechos. Por su parte, toda persona que deseara construir en la plaza kioscos portátiles permanentes o conservar en ella los construidos o traspasarlos a otra persona o moverlos, estaba en la obligación de hacer la solicitud al Consejo Municipal, sin cuya licencia no podía ejecutar ninguno de estos actos. Pero además, por cada lámpara eléctrica que era instalada o estaba en servicio de los kioscos de la plaza de mercado, los abonados debían pagar anticipadamente por el bombillo de 25 vatios 30 centavos mensuales y por cada vatio adicional 2 centavos. En 1942 el municipio destina un lote de terreno comprendido entre las calles séptima y novena con la carrera diagonal 9 para la construcción de la casa de mercado. Para cumplir con este fin, el municipio había adquirido en permuta con la nación y en compra a varios particulares la totalidad de los lotes o parcelas que formaban el mencionado globo de terreno.
Vale la pena anotar que previamente el municipio había declarado de utilidad pública la construcción de la Casa de Mercado y había aprobado los estudios, proyectos y planos levantados por el arquitecto Alberto Rodríguez Orgaz, los cuales fueron aprobados por el Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social y posteriormente por el Consejo, a través del Acuerdo 10 de 1944. La revisión de los planos estuvo a cargo del arquitecto Germán Tejero de la Torre. El municipio, el Consejo Municipal decide construir una nueva plaza y usa este lote. Es un lote muy simpático porque las vías uno en Barranco uno no entiende cómo es que aquí en pleno centro de la ciudad hay un triángulo, y es básicamente porque las vías de la ciudad las define el río, y a partir de la definición del río, que es la calle Novena, se empieza a construir toda la cuadrícula normal que se utiliza en las ciudades. El caso es que aquí hay un lote, se empieza a construir, hay algunos negocios acá que funcionan, porque en el año 33 hay un incendio en la parte de donde queda ahora el edificio de Camerbaza. Ahí hay un incendio y se destruyen varias casas que existían ahí. Eso queda baldío y el municipio decide comprar toda esta franja y destinar la plaza de mercado. En los años 40, para 1947, pongamos, el Consejo Municipal reporta una inversión de 120.000 pesos como aporte, además de la construcción de la plaza. En esos mismos años, el Consejo Municipal decide pasarle una carta a la Tropical, diciéndole que como el municipio está interesado en construir unos edificios públicos muy importantes, con unos diseños muy modernos. En ese momento se estaba haciendo el Hotel Pipatón, se estaba construyendo la antigua catedral, la de Sagrado Corazón de Jesús, y se inició la construcción de la Plaza de Mercado. El mismo arquitecto que construye el Hotel Pipatón construye esto, construye la catedral, es de apellido Tejero La Torre. Exactamente, es un arquitecto, no tengo claridad si es de colombiano o no, el apellido es muy español, pero él también tiene relación con la ciudad porque es el que diseña los planos futuros de la policlínica de Ecopetrol. El caso es que este arquitecto que está acá en la ciudad hace que los dos diseños, tanto el del Hotel Pipatón como el del lo que es la Plaza de Mercado, se compaginen, son el estilo, lo que uno llama republicano tardío. En el año de 1942, la alcaldía pues prácticamente da la autorización para empezar a buscar los recursos para la construcción de la plaza y a la vez lo declara de utilidad pública. En el año de 1944 se empieza la construcción, ya como firme de la plaza de mercado central. La misma alcaldía fue la que se encargó de la construcción por el sistema de contratos o algo otras cosas, pero ella misma fue la que se encargó de la construcción. Desde hace más o menos 4 años que nos enteramos de que la Plaza de Mercado dentro del plan de ordenamiento territorial había quedado como patrimonio histórico, y hemos venido recopilando esa historia tan bonita de la plaza. Tú me preguntaba que sobre la parte esa que hay en la rotonda. Teniendo en cuenta la idea de esos arquitectos que diseñaron esta plaza, porque fue una idea magnífica. En el país yo creo que no se encuentra una plaza de mercado como esta, con su diseño, con su estructura, donde ellos pensaron en su construcción en 2 alternativas, teniendo en cuenta que el municipio era dueño del lote este, y parte de los que lo compraban, y de la intersección de las 2 calles. Por eso es que se ve la estructura esa que parece como un triángulo, alguien me dijo que eso parecía como un ovni, un platillo, como si hubiera venido de otra parte de la Plaza de Mercado, porque es un diseño magnífico. Esos arquitectos se diseñaron eso de una manera que, teniendo en cuenta la parte, como era tan calurosa de Barranca, ellos diseñaron esa estructura en el medio. Ojalá tú fueras y le tomaras una foto para que te des cuenta que eso alrededor son puras ventanas para la circulación del aire que entrara y repartiera todo, los pasillos que hicieron. Estos pasillos lo hicieron, porque esos pasillos son grandes, casi como de 4 metros.
para tener aireación, para que todos estos locales tuvieran su aireación. ¿Sí? Y hicieron también dejaron como cinco patios de luces, hoy en día quedaron tapados, para que hiciera la circulación de ese aire. O sea, ellos buscaron una plaza de mercado que fuera cómoda y fresca. Lo que pasa es que durante varios años, y para eso tendríamos que entrar y hacer el recorrido de galerías, durante varios años la plaza de mercado no necesitó ventiladores ni nada de eso. Había un sistema de tejados bien interesante en que hacía que las corrientes de aire entraran fácilmente y la iluminación era prácticamente natural. El problema es que con la modernización y bueno, la evolución y un poco algunos maestros de obra que la gente dice yo tengo el puesto y yo lo acondiciono de alguna manera, hicieron algunas modificaciones y mejor dicho, ahí hay unas cosas espantosas en términos de arquitectura, pero eso no quiere decir que no sea funcional. Lo que se pretende es que con el tiempo el edificio recobre su característica original, que ya no sea necesario prender la luz todo el día. Es que en la época, yo recuerdo de muy niño, mi mamá me traía los sábados a cargarle el canasto, sábado 7 de la mañana estábamos acá. Y yo recuerdo la iluminación de ese sitio, uno pasaba y veía las claraboyas y los rayos de luz acompañándolo a uno durante buena parte del recorrido, ¿sí? O sea, había otra iluminación natural, que eso se perdió, vuelvo y repito, por las reformas que le han hecho los dueños internamente. Bueno, el objetivo de esa torre que se encuentra acá en el centro de la Plaza de Mercado Central era que cuando se construyó la plaza, ahí eso era la oficina del gerente de la plaza en esa época. Entonces la plaza de mercado solamente se constituía en el centro, el redondo. Entonces ahí el gerente se dirigía a los campesinos que llegaban con sus cargas para cualquier anomalía que se presentaba, algún problema, entonces él se dirigía a ello. Entonces eso era lo que constituía y por eso quedó esa torre como patrimonio, como una historia de la Plaza de Mercado Central. La construcción de la casa de mercado era una de las que con mayor urgencia se reclamaba. Sin embargo, el municipio no contaba con los recursos económicos suficientes para emprenderla. Entonces, el Consejo Municipal, por acuerdo número 11 de 1944, otorga facultades al alcalde para conseguir y contratar un empréstito por 500.000 pesos para la obra, empréstito que nunca se consiguió. Ante la situación, el municipio decide llamar a los particulares de buena voluntad y espíritu cívico para vincularlos a la obra. La corporación faculta al personero para que, de conformidad con las disposiciones legales y en representación del municipio de Barrancabermeja, suscribiera la correspondiente escritura pública sobre constitución de una sociedad anónima que tendiera a la financiación, ejecución y explotación de la casa de mercado. ¿Por qué se crea la Plaza de Mercado Central, hoy Centro Comercial Histórico? Se vio la necesidad por parte del gobierno y el comercio quizás organizado aquí de la ciudad de crear un centro comercial donde pudiera albergar todos esos vendedores que estaban diseminados en la calle. Hubo la iniciativa, inicialmente eso fue aproximadamente en el año 1942, por parte de la alcaldía para construir ese centro comercial. Se encontró con el impedimento que no habían recursos para iniciar la obra. La alcaldía en ese entonces, este sitio de aquí de la plaza era un lote donde existían varias edificaciones de ese entonces, unas casas, y creo que aquí en la parte donde está la pesa existió la segunda estación de gasolina, o la primera estación de gasolina que hubo en la ciudad, estaba aquí en esta parte. Entonces la administración vio la necesidad de solucionar un problema social que en ese entonces se estaba presentando y tomó la iniciativa de, como les dije, de construir un centro comercial. Se encontró con el impedimento que siempre que no había dinero. Entonces el gobierno le dio facultades al personero. En ese entonces el personero era este señor, ¿cómo es que se llamaba? Este señor Ospino, creo que era, por aquí lo tengo, Rafael Gómez Ospino. Ese.
El alcalde en ese entonces era el señor Eduardo Gómez Rodríguez. Le dio facultades al personero para iniciar la búsqueda de los recursos. Compró el lote, la alcaldía compró el lote, este lote que está aquí, se lo compró a varias particulares, a la nación. El lote en ese entonces valió 50.000 pesos. Aportó el lote. Toda la construcción y todo creo que valía 400.000 pesos. Entonces hubo el impedimento precisamente de que la alcaldía no contaba con los diferentes recursos para la construcción. Entonces se pensó crear una sociedad anónima. El 30 de diciembre de 1944 se constituyó, mediante la escritura pública número 521, la Casa de Mercado de Barranca Bermeja S.A., una sociedad anónima cuyo objeto era la construcción y explotación de una casa de mercado cubierto. Para lograr su objeto, la sociedad podía establecer toda clase de negociaciones. Por consiguiente, podía construir edificios suficientes y adecuados para que dentro de ellos se efectuara el mercado de la población con todas sus anexidades, comprar los terrenos que fuesen necesarios y realizar todas las operaciones comerciales, industriales y financieras relacionadas con su actividad. Al acto comparecieron los señores Rafael Núñez Ospino, autorizado por el Consejo de Barranca Bermeja a través del Acuerdo 26 de 1944, quien para entonces desempeñaba el cargo de personero y representaba al municipio. Los comerciantes Moisés Silva, Daniel Benítez, Plutarco Vargas, Arturo Restrepo Tolosa y Miguel Evan Arana. El médico Efraín Gómez Osorio, los ganaderos Higinio Reyes Loza, Máximo Gómez, Pedro Julio Acevedo y el abogado Simón F. Galvis. La sociedad se constituyó con un capital de 400.000 pesos, emitiéndose 40.000 acciones nominativas, cuyo valor era de 10 pesos cada una, de las cuales el municipio suscribió 10.000. Las 30.000 restantes fueron suscritas por los comparecientes y por personas prestantes de la ciudad, como Rafael Ramos Ordóñez, Fidel Ordóñez, para la fecha propietario del Café Libertad, Daniel Reyes Ardila, Félix Cure, Bonifacio Jaramillo, Julio Evan, Elías Evan, Luis Pinilla Rueda, Daniel Villa Zapata, entre otros. Y se creó la sociedad anónima, eso fue en el año 1944 que se crea esa sociedad anónima, donde entraron a formar parte de esa sociedad anónima un promedio de unas 80 personas, comerciantes, ganaderos, diferentes personas. Cada uno aportó unas acciones para completar 100.000 acciones y 100.000 acciones del municipio, que fueron con 200.000 acciones que arrancó inicialmente. La alcaldía, pues, para poder iniciar la construcción, esto se demoró como 2 o 3 años porque al personero le autorizaron de que para el asunto de los recursos, en las vigencias de todos los años se iba sacando parte de ese dinero para completar los 100.000 pesos que valían en ese entonces, las 100.000 acciones que iba a colocar en el municipio. Entonces 50.000 pesos que valía el lote, más 1.700 pesos que valieron en ese entonces los planos de aquí de la plaza de mercado, más 48.000 no sé cuánto para completar los otros 50.000 pesos, fueron 100.000 pesos que arrancó. Para la construcción de esto se presentaron 7 planos, eran 7 planos. De los 7 planos... ¿De personas distintas? Sí, de personas distintas. Según los estatutos contemplados en dicha escritura, la Casa de Mercado de Barranca Bermeja S.A. tendría una duración de 50 años y la autorización para ejercer sus funciones se hizo a través de la resolución número 291 del 8 de junio de 1945 de la Superintendencia de Sociedades Anónimas. Los trabajos empezaron en 1945 bajo la dirección de los ingenieros Jorge García Herrera y Rafael Santamaría, y su inauguración fue el 13 de mayo de 1948. Una vez construida la Casa de Mercado, el Consejo Municipal, en el Acuerdo número 4 de 1947, dispuso trasladar el mercado público que existía en lo que se llamó Pinchote al edificio del Mercado Cubierto.
Además, el alcalde municipal de la época expide el decreto 23 de 1948, disponiendo que desde el 15 de mayo de ese año, todos los comerciantes, vivanderos, expendedores de víveres, de carne, etcétera, se trasladaran al mercado cubierto de propiedad de la Casa de Mercado de Barranca Bermeja S.A. Con respecto a la plaza de mercado, la plaza se termina de construir más o menos para los años 50. Hay algunas fotos que yo sé que las vas a mostrar de lo que era la plaza de mercado en ese tiempo. Y para finales de los 60, en la esquina de donde es ahora la Plaza de la Constitución, eso era una parada de taxis, era el único sitio donde había teléfono para taxis. ¿Dónde? Aquí al frente de la Plaza de Mercado, donde está la Plaza de la Constitución, ahí se era el parqueadero de los taxis y había un teléfono público para taxis. Uno podía llamar a los taxis ahí. Solamente habían dos teléfonos, uno ahí y el otro en toda la 17 en la esquina, donde quedaba el bar La Avenida. Ahí también había parada de taxis con teléfono público para taxis nomás, exclusivamente. Entonces, ahí en esa esquina hay un incendio. Se quema un negocio, alguien dice que lo quemaron a propósito. ¿Qué año? 68, 69 más o menos fue ese incendio. Y posteriormente, de manera muy particular, la gerencia de la Casa de Mercado decide no reconstruirla, sino hacen ese espertento que hay ahí que se llama Camerbaza. Digo yo espertento porque eso acá rompió completamente con la arquitectura de la plaza, por un lado. Segundo, la Plaza de Mercado en un comienzo era una sociedad entre el municipio y era municipal. Posteriormente deciden concretarla como una sociedad anónima con acciones, y el municipio va vendiendo acciones hasta que se queda sin nada. Esto viene a ser casi de propiedad privada, en este momento es de propiedad privada. Pero en esa época en que no se había hecho la venta de acciones, vuelvo y repito, cuando se quema esto deciden construir ese edificio. La gerencia de la Casa de Mercado trató hace como unos 2 o 3 años de lograr que esto se convirtiera en monumento. Y empezaron el trámite. Cuando nos comentaron a nosotros, lo que yo les dije es, mire, por la arquitectura tal vez el único cambio que ha tenido es que los tejados ya no son en el barro original, sino que están en teja de zinc actual, pero tiene un pecado como edificio, que es el edificio de Camerbaza. Eso rompe completamente las condiciones y los requerimientos para convertirlo en monumento, o sea, no puede ser monumento por esa injerencia que hay ahí. Para que se convierta en monumento necesitaríamos tumbar el edificio y reconstruirlo como estaba, y eso están los planos, están las fotos y todo, pero esa es una decisión del que tenga la plata para hacerlo. Entonces, de todas maneras, aunque no pueda ser declarado monumento, que es una cosa, el POT lo declaró bien de interés histórico en el año 2002. La ley 1185 de marzo del año pasado, del 2008,
lo eleva a la categoría de bien de interés cultural del ámbito municipal. O sea, en palabras sencillas, este edificio no puede ser tocado. Si se toca es simplemente para hacerle reacondicionamientos internos, mejoras en los techos, sistemas de ventilación, cosas por el estilo, pero como tal el edificio debe mantenerse. O sea, ya está protegido por ley. Es lo mismo que le sucede con la catedral, con el Palacio Municipal, con el antiguo edificio de la Unipaz o con el Hotel Pipatón. Son edificios que solamente se pueden hacer adecuaciones internas, pero no se les puede tocar la arquitectura que los define como tales. Ya en el año de 1947 se da en funcionamiento prácticamente el centro comercial Plaza Histórica. La alcaldía traslada todos los vendedores que habían allí en donde se denominaba Pinchote, los traslada acá. En el año de 1948 recoge todos los vendedores que habían diseminados por las diferentes calles que existían en ese entonces de la ciudad y los traslada nuevamente aquí. Eso lo hizo para solucionar precisamente un problema social del espacio público, ocupación del espacio público, todo lo demás. De ahí empezó a funcionar ya la plaza de mercado central. El primer gerente que hubo fue este señor Simón Galvis. Ese fue el primer gerente que existió aquí en la plaza. Tenemos la historia de muchas personas importantes que fueron socios fundadores de la plaza de mercado central y ocuparon también locales aquí. Una de las cosas de la historia más bonita que tiene precisamente la plaza de mercado es que cuando se dio la orden para la construcción y la de funcionamiento, se pasó una ordenanza, creo que a la Gobernación de Santander, para que ella diera la orden también de autorizar al personero para la consecución de los recursos. Esta plaza tiene mucha historia, que realmente forma parte de toda la ciudad. Ir a desconocer esa historia sería acabar prácticamente una identidad de toda la ciudad. El primer banco que funcionó en la localidad fue el Popular, ubicado en la Casa de Mercado, aunque algunos afirman que el primer banco que llegó fue el de Bogotá y que su funcionamiento empezó en un local de bareque y zinc, situado en la carrera segunda entre las calles 10 y 10A, muy cercano a la gerencia de la Troco. Aquí en esta parte donde funcionó el primer banco. El primer banco, el Banco Popular. Una parte aquí en esta. Ahí funcionó y más tarde fueron las oficinas, la plaza de mercado, no funcionaron ahí. Antes del incendio de 1978, que azotó una esquina del diamante que compone la edificación, estaban ubicados en ese sector unos 20 inquilinos dedicados a la venta de calzado, a los cuales se les prometió que serían reubicados después de la reconstrucción por parte de la Junta Directiva de la Casa y de algunos concejales. Pero la administración del edificio no tuvo en cuenta a esos comerciantes y los mismos miembros de la Junta Directiva y los corporados fueron los dueños de los locales que se convirtieron en propiedad horizontal, hoy edificio Camerbaza, restándole así importancia a la necesidad de los vendedores que habían quedado damnificados. En el año de 1957 se presentó un incendio que fue el que afectó más la estructura de la plaza, porque anteriormente se habían presentado otros incendios, porque la plaza era construida en caña brava y en teja de barro. Y se presentaban muchos incendios precisamente por eso, pero el incendio que más nos afectó fue en el año de 1975-78, que prácticamente destruyó esta parte de allí donde está el edificio Camerbaza. Ahí quedaron un poco de compañeros damnificados, un promedio de 30 inquilinos damnificados. En ese entonces
Se acordó con la junta directiva de que se iba a reconstruir nuevamente la parte conforme estaba y se le iban a dar los locales nuevamente a esas personas, pero por presiones de otras personas ajenas a la plaza de mercado se decidió construir ese edificio y aquellas personas que eran inquilinos y todo lo demás quedaron prácticamente en la ruina porque no les dieron locales ni nada por el estilo. Eso fue una yo diría, las peores obras que hizo casi parte de los dirigentes de ese entonces, porque no quisieron reconocer el trabajo de todos esos inquilinos que ven aquí. Por haber construido ese edificio, la plaza de mercado central no es hoy catalogada como patrimonio histórico de la nación, como monumento histórico de la nación. Eso por la reforma que tuvo. Desde su creación hasta principios de los años 80 se usaron los hospedajes, usados mayormente por los vendedores que traían mercancía para vender y pernoctaban en la ciudad. Cuando se abrió la plaza de mercado de Torcoroma, esos hospedajes bajaron su demanda y al ir quedando desocupados se les dio otro uso. Hoy las habitaciones son utilizadas como bodegas, restaurantes o extensiones de negocios. Que si aquí hubiera un hotel, sí, aquí hubieron unas residencias, que es en la parte del sótano, fueron prácticamente quizás las primeras residencias que hubieron aquí en la ciudad. Allá existió también el Banco Popular, en la oficina del Banco Popular, las principales... ¿Fue la primera oficina que tuvo el banco aquí en Barranca? Sí, existió en el sótano. De ahí para acá la plaza de mercado empieza a funcionar muy bien. En eso también se diseñaron cuando hicieron las residencias, en la parte de que está al frente de Copetrán, de aquí donde paran la buseta acá para el centro. Esas residencias quedaron también con patios de luces que no necesitaban ni ventilación, porque les bajaba, les entraba una aireación, eso era magnífico. Dicen que en esa época era tanta la gente que venía a quedarse ahí, que el señor que administraba esa parte mantenía petates y los arrendaba a la gente para que se quedaran en los pasillos, colgaba hamacas, porque era mucha la gente. O sea, el flujo comercial se concentró todo en esta parte. Debido a ese flujo comercial que se asentó en esta parte aquí, porque ya empezó a generarse demasiado empleo, ya la gente empezó a vender la mercancía en los pasillos. Entonces los gerentes de esa decidieron construir partes locales en los pasadizos. Y llegó generando más empleo. Y por eso fue que el municipio al tiempo le decidió, como se congestionó tanto esto aquí, llegó tanto, decidieron construir parte de la plaza de Torcoroma para llevar un poco de gente de aquí para allá. Y a la vez eso nos afectó un poco la parte comercial, porque todo se fue para allá el comercio. Y ya a raíz de la construcción de la plaza aquí, se empezaron a generar alrededor, te das cuenta que se construyó el Hotel San Carlos, llegaron las empresas de transporte, llegaron los bancos, llegó Superestrella, porque todo se generaba aquí en esta parte. O sea, Barranca empezó desde allá para acá, el comercio. A la fecha, todo el edificio es de propiedad privada y Casa de Mercado de Barranca Bermeja S.A. desde el año 2008 cambió su razón social a Mercado de Inversiones S.A. o Merinvers S.A. Su mayor accionista es el señor Hernán Gómez, quien quiso vender la plaza hace 2 años. El vínculo entre Mercado de Inversiones S.A. con los vendedores de los puestos de la plaza es netamente comercial, pues la firma opera como una agencia de arriendos. El mantenimiento de la plaza está a cargo de la administración. Los daños que se ubiquen en el espacio público, si son dentro del puesto, le corresponden a cada inquilino. Los arriendos oscilan entre 140.000 hasta 1 millón de pesos, dependiendo del tamaño del local. En ese entonces la alcaldía era socia mayoritario y ella decidió vender las acciones. Anteriormente había perdido parte de la proporción accionaria cuando en el año de 1972 se aprobó otra emisión de acciones. La alcaldía no quiso suscribir acciones y vino a perder el poder accionario que tenía aquí. Y de aquí para acá fue que la alcaldía empezó a perder el poder accionario. Anteriormente era el 50% y ya quedó con el 30%. Posteriormente ya en el gobierno de Mario Evans decidió vender las acciones
que eso fue yo diría que una pelea bastante grande que hicimos todos los usuarios en cabeza de la Asociación de Usuarios para que el Consejo nos aprobara que inicialmente las acciones nos las vendieran a los usuarios. Afortunadamente en ese entonces el Consejo estuvo de nuestra parte y aprobó de que los primeros opcionados para comprar estas acciones, ese paquete accionario de la alcaldía, eran los usuarios. De ahí para acá fue cuando los usuarios empezamos a ser socios de la plaza de Mercado Central, en gran parte. Posteriormente se fue perdiendo ese poder accionario porque entraron otras personas que no han tenido el sentido quizás de trabajar por la parte social de las personas, sino el negocio de ellos es prácticamente casi vender y comprar. Ellos se apoderaron de la mayoría de las acciones y hace 4 años colocó en una incertidumbre de la venta de la plaza de mercado. ¿Quién es el socio mayoritario en este momento? La empresa Merinber. ¿Representada realmente por quién? Pues representada por la familia Gómez Rincón. Ellos son los socios mayoritarios que tienen la mayoría de las acciones. Ellos no fueron socios de la plaza casi de la creación, pero no sé por qué cuando se apoderaron de la mayoría de las acciones no miraron que ellos debían que prestar una función social aquí, sino como el negocio de ellos es comprar y vender, entonces dijeron que esto no les servía y lo pusieron en venta. ¿En este momento está en venta? En este momento pues la plaza de mercado prácticamente no está en venta porque nosotros estamos adelantando un proceso con diferentes entidades sociales de la ciudad para que la alcaldía nos preste la plata para comprar la plaza de mercado. En ese entonces, en eso estamos ahora, porque nosotros queremos seguir manteniendo aquí en primer lugar el patrimonio histórico, porque eso es lo que nosotros queremos mantenerlo. En segundo lugar, pues mantener nuestro trabajo, porque de aquí dependen más o menos un promedio yo diría que como 2.000 personas. Las plazas de mercado tradicionalmente han sido el sitio de encuentro entre vecinos, conservando una memoria cultural alimentaria, rica en tradiciones locales y regionales, base para fortalecer la identidad y la pertenencia en una ciudad plural e incluyente. Hoy se constituyen en espacios populares para intercambiar sabiduría tradicional, fomentar prácticas culturales, incrementar el sentido de pertenencia de comerciantes y vecinos y garantizar la seguridad alimentaria con nutrición a precio justo. En la plaza de mercado usted puede intercambiar recetas, regatear, conseguir rebaja, pedir la ñamba o el encime, armar corrillos para mejorar el país, pedir la pruebita del aguacate del almuerzo y conocer los miles de secretos que guardan las hierbas. Los compradores tienen en las plazas de mercado la posibilidad de mercar al menudeo, de encontrarse con vecinos e intercambiar gustos en un espacio propicio para la solidaridad y la inclusión. Por eso yo considero que la plaza de mercado es histórica, arquitectónica y cultural. Histórica por la trayectoria que viene desde 1900, con lo arquitectónico porque es una plaza única, no la hay en el país. Porque los diseños de siempre todas las plazas son cuadradas o rectangulares y esto viene en una forma de triangular, algo que se construyó por una idea de esos arquitectos muy maravillosa. La parte cultural. En esa época llegó mucha gente de aquí y hoy en día también se conserva mucha gente de otras provincias. Y en la parte de la redonda se hacían presentaciones culturales. Se traían orquestas, se traían bandas a hacer las presentaciones ahí. Y eso pues prácticamente se perdió, todo eso a medida que los años fueron avanzando, se perdió toda esa cultura que... Mercar en las plazas de mercado es comprarle al campesino colombiano, reviviendo y renovando gustos y costumbres gastronómicas, conociendo la utilidad medicinal de plantas y alimentos y acercando a las nuevas generaciones a la sabiduría popular vertida en refranes, modismos, hablas y saberes, transmitidos por los comerciantes de generación en generación. Este programa es un reconocimiento a la Plaza de Mercado Central como patrimonio cultural, histórico, lingüístico y ancestral de Barrancabermeja.
Era un hombre de Dios, a quien no le gustaba hablar mucho de lo que hacía, pero con sus obras gritaba que primero, que siempre estaba el amor y el bienestar de los demás en forma desinteresada. Así será recordado quien fuera el primer obispo de la diócesis de Barranca Bermeja, Monseñor Bernardo Arango Henao. Monseñor Bernardo Arango Henao nació en Sonsón, Antioquia, el 21 de agosto de 1908 y falleció a la edad de 84 años de muerte natural. De familia por excelencia cristiana, en la que existen otros 2 sacerdotes, aunque fue él quien impuso la tradición. Ingresó a la Compañía de Jesús. Después de terminar sus estudios en filosofía en el país, fue enviado a Inglaterra, donde complementó su grado en teología para ser ordenado posteriormente el 6 de septiembre de 1938. Regresó a Colombia y trabajó en varias obras de la Compañía de Jesús. El 29 de noviembre de 1947 fue nombrado prefecto apostólico en la misión del Río Magdalena, con sede en Barranca Bermeja. Desde 1947 que Monseñor viene de Europa y lo nombran prefecto apostólico para el Magdalena Medio. Entonces desde Magangué, Río Arriba, toda esa parte le toca a él como administrarla. Y no hay nada, ¿sí? Hay puro monte. Y él con su entereza, con su querer de trabajar, con las dificultades del transporte en ese tiempo, él se pone y levanta muchas cosas y se radica en Barranca Bermeja. Luego de su posesión como prefecto, promovió el desarrollo eclesiástico de la zona hasta tal punto que el 18 de abril de 1950 fue elevado a vicariato apostólico